al incrementarse la temperatura del promedio de la Tierra, ¿verdad? Se van a crearse efectos en el clima, entendiendo ese clima como vientos, precipitaciones, temperatura misma, derretimiento de los casquetes, incremento del nivel del mar, una serie de fenómenos originados porque se caliente la Tierra. El proceso de industrialización trajo consigo el aumento en el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. A esto se sumó la deforestación de los bosques. Esto ha llevado a que en la atmósfera existan altas cantidades de gases, entre los que sobresale el dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento de la Tierra, provocando el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero lo podemos nosotros percibir o tener contacto con él cuando en el carro, por ejemplo, abrimos el carro y que lo hemos dejado al sol y encontramos que el interior del carro está caliente. Entonces lo que ha pasado es de que la radiación solar entró al vehículo a través del vidrio, calentó los asientos y cuando al alcanzar la temperatura los asientos comienza a emitir esa radiación, el vidrio no deja pasar esa radiación de regreso hacia el exterior y se aumenta la temperatura interior del carro. Las actividades humanas que han llevado a aumentar las emanaciones de dióxido de carbono están alterando el equilibrio del planeta al producir el cambio climático. Este fenómeno está mostrando ya algunos cambios en el funcionamiento del ecosistema natural, como son aumento en la temperatura, elevación del nivel del mar y el efecto invernadero. En promedio se estima que la temperatura de la Tierra es de 15 grados. Entonces, variaciones de esa temperatura, digamos, no tiene mucho sentido hablar que, por ejemplo, este día la mínima fue 19 y la mayor fue 33 o 34, qué sé yo, en ciertas zonas, sino que más bien en términos globales, cómo el clima va cambiando debido al mayor almacenamiento de energía calorífica. Hay un estudio donde se muestra que para el periodo 1961-1990 ha ocurrido un incremento en la temperatura media anual de 1.2 grados centígrados aquí en El Salvador, lo cual indica un proceso de calentamiento de aproximadamente 0.04 grados centígrados. Las emanaciones de gases a la atmósfera siempre han existido y es un problema que se ha resuelto con el ciclo del carbono. Sin embargo, las cantidades y concentraciones que se vierten en la actualidad a la atmósfera por el uso del combustible no han sido procesadas, pues la masa boscosa responsable de transformarlo en oxígeno es reducida de forma gradual del planeta. En el planeta, quien más absorbe y procesa dióxido de carbono es el mar. Segundo lugar son los árboles. Pero de los árboles, la mitad ya los hemos destruido. Entonces, le estamos quitando capacidad al planeta para procesar dióxido de carbono. Pero más grave todavía, estamos emitiendo cada vez más dióxido de carbono al planeta. Se considera que los bosques ayudan al planeta precisamente a restablecer ese equilibrio. Pero aquí vamos al sentido contrario. Cada vez estamos deforestando más, a pesar de los gritos, a pesar de las insistencias, a pesar de las protestas, las autoridades siguen otorgando permisos para que se siga deforestando. Los científicos y académicos atribuyen al cambio climático una serie de fenómenos que ya son palpables y que afectan al ser humano, aunque son las potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón, China, Rusia y otros países, los mayores responsables del cambio climático, son los países subdesarrollados los que están sufriendo con mayor fuerza sus efectos, por la vulnerabilidad en que viven sus habitantes y por la falta de planes de prevención y mitigación. Vemos las manifestaciones, pero no sabemos de dónde derivan, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, hoy la época está más caliente o se ven cambios físicos, ¿verdad? En manifestaciones del cambio climático
cambios en los regímenes de lluvia, por ejemplo, épocas secas más alargadas, inundaciones en otros lados. Los periodos en que iba a caer esa agua iban a ser más cortos, o sea, iba a llover lo mismo, pero si antes llovía en media hora, esa cantidad hoy iba a ser en 15 minutos, por ejemplo. Entonces, eso es como meterle a un cauce una cantidad de agua, por decirlo, el doble de lo que está capacitada a desalojar. Pero en los últimos 35 años se ha visto que no ha ocasionado más huracanes, pero sí los ha ocasionado mucho más fuertes. Los que antes eran de categoría 2 han pasado a ser categoría 4, categoría 5. Esto quiere decir que la naturaleza está actuando con más fuerza, ¿verdad?, en sus huracanes y en sus sequías. Según los académicos, las altas temperaturas también están llevando a que las masas de hielo en los polos se derritan y con ello se aumente el nivel del mar. Hay un derretimiento constante, no solo los casquetes de los polos, sino que en las montañas de países como Perú, Bolivia, esas montañas que siempre han estado con sus picos nevados, se están derritiendo y no sé qué impacto va a tener sobre el agua. En la parte hidrológica da cuenta de una disminución de los nacimientos de agua de hasta un 50%. Estas son claras manifestaciones del cambio climático en nuestro país. Los ambientalistas sostienen que en El Salvador cada día se reducen las zonas boscosas. La industria y el transporte cada vez aumentan sus emisiones que van directamente a la atmósfera y por ende al humano. Si nos centramos en la parte de generación eléctrica, por ejemplo, no estamos haciendo uso de los recursos naturales del país, estamos quemando cada vez más petróleo. Si queremos ordenar el tráfico, estamos pensando más en hacer más calles y no en ordenar mejor el tráfico. Estamos llevando a cabo una serie de acciones dentro de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero con el apoyo de los actores relevantes en cada uno de estos sectores, llámese sector energía, sector forestal, sector industrial, sector desechos. Debido a que los efectos del cambio climático ya se hacen sentir, la comunidad científica y ecológica presionó a las grandes potencias para que en 1997 se creara el Protocolo de Kioto, esto con el fin de comprometerlos a reducir los gases que afectan la atmósfera. Brevemente, el Protocolo de Kioto intenta, ¿verdad?, como objetivo último reducir las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel mundial. Y ahí hay países que se llaman Anexo 1 que adquirieron compromisos al ratificarlo. El Salvador no es Anexo 1, pero ya lo ratificó. Hay que hacer esa aclaración. Entonces, los Anexo 1 que ya firmaron se han comprometido a reducir sus emisiones a niveles de 1990. Eso es lo que se establece. Reducir sus emisiones implica que van a quemar menos petróleo, que van a utilizar más eficientemente su energía eléctrica, generar con energías renovables. Los especialistas sostienen que el calentamiento de la Tierra enfrentará a la humanidad con fenómenos que pondrán a prueba su subsistencia, pues una reducción de las emisiones pasa por poner a prueba la voluntad política y económica de las grandes potencias. Además, pasa por un proceso de educación de las actuales y nuevas generaciones y de su relación con la naturaleza. Creo que a medida que nosotros vayamos avanzando en la educación, en los diferentes niveles, sobre la problemática y cómo nos afecta esa problemática del cambio climático, en esa medida podemos ir creando conciencia desde la niñez hasta ya los niveles mayores, ¿verdad? Crear una conciencia colectiva de que nosotros tenemos un planeta y uno solo, que tenemos que ser inteligentes en el uso de los recursos que este planeta nos da, que no tenemos otras tierras donde ir, otros planetas tierra donde irnos.